A veces, la historia no se escribe con grandes discursos, ni con ejércitos, ni con revoluciones armadas. A veces, la historia más profunda y duradera comienza con el más absoluto silencio, con un simple, rotundo y silencioso no. Viajemos al 1 de diciembre de 1955, en la ciudad de Montgomery, Alabama, una mujer negra, costurera de profesión, regresa a casa agotada tras un largo día de trabajo. Se sienta en un autobús, en una zona designada como neutral, un espacio gris en un mundo obsesionado con el blanco y el negro. El autobús se llena, suben más pasajeros blancos y el conductor le exige su asiento. Fueron solo 10 segundos. 10 segundos en los que una ley injusta chocó contra una dignidad inquebrantable. 10 segundos que rompieron la ley, pero que despertaron una conciencia. 10 segundos que encendieron la mecha de una de las mayores y más inspiradoras luchas por los derechos civiles de la historia moderna. Para entender el poder de ese gesto, de ese momento suspendido en el tiempo, necesitamos retroceder y pintar el cuadro de la época. Tras la guerra civil y la abolición formal de la esclavitud, Estados Unidos no se convirtió en el crisol de igualdad que prometía. En su lugar, especialmente en el sur, se levantó un nuevo sistema de opresión, más sutil pero igualmente cruel, las llamadas leyes Jim Crow. Estas leyes no eran una simple costumbre social, eran la institucionalización de la segregación racial. Separaban a blancos y negros en todos los aspectos de la vida pública. Escuelas para blancos, escuelas para negros, restaurantes para blancos, restaurantes para negros, baños, fuentes de agua, teatros, salas de espera, y por supuesto, los autobuses. La ley era explícita. Los blancos se sentaban al frente, los negros atrás. Si el autobús se llenaba, los negros debían ceder sus asientos a los blancos que subieran. No era un capricho, no era una casualidad, era una arquitectura social diseñada meticulosamente para recordar a toda una comunidad, cada día, a cada hora, su supuesto lugar de inferioridad. Este sistema no solo era legal, estaba reforzado por la intimidación, la violencia y una cultura del miedo que hacía que cualquier desafío pareciera impensable. Ahora, volvamos a esa mujer en el autobús. Su nombre era Rosa Louise Macaulay Parks, y la historia a menudo la pinta como una costurera anónima, simplemente cansada físicamente. Pero esa es una versión peligrosamente incompleta. Rosa Parks era mucho más que eso. No era una figura pasiva ni accidental en la lucha por los derechos civiles. Mucho antes de ese día de diciembre, Rosa era una activista comprometida y respetada. Era secretaria de la sección local de la NAAC, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Su trabajo implicaba investigar casos de abuso racial, agresiones y linchamientos, documentando el horror que el sistema Jim Crow infligía a diario. Había asistido a talleres sobre derechos civiles y estrategias de resistencia no violenta. Así que, cuando se sentó en ese autobús, Rosa Parks no solo estaba físicamente agotada por un día de costura, estaba existencialmente cansada, cansada de la humillación diaria, cansada de las leyes injustas, cansada de ver a su gente tratada como ciudadanos de segunda clase. Estaba cansada de obedecer un sistema diseñado para aplastarla. Su acto no fue espontáneo, fue la culminación de años de lucha, pensamiento y una profunda convicción moral. El autobús avanza por la avenida Cleveland. Se llena. El conductor, James F. Blake, mira por el espejo retrovisor. Ve a un hombre blanco de pie. Señala la fila donde está sentada Rosa Parks junto a otros 3 pasajeros negros y les ordena: dejen libres esos asientos. Los otros 3 se levantan. Rosa, no, ella simplemente se mueve hacia el asiento de la ventana. Blake insiste, con la autoridad que le confiere la ley y el color de su piel. ¿Por qué no se levanta?, pregunta, y Rosa Parks responde con una calma que desarmaría a un ejército: no creo que deba levantarme. El conductor la amenaza: bueno, si no se levanta, tendré que llamar a la policía y hacer que la arresten. Y la respuesta de Rosa fue una invitación serena: puede hacerlo. No hubo gritos,
No hubo resistencia física, no hubo un discurso incendiario, simplemente, no obedeció. En ese instante de desobediencia silenciosa, la ley, que parecía tan sólida y poderosa, reveló su absoluta fragilidad moral, expuso su verdadera naturaleza. No era un instrumento de justicia, sino un arma de opresión. Ese no fue un espejo que reflejó la fealdad del sistema, y como había advertido, el conductor llamó a la policía. 2 agentes subieron al autobús. El arresto de Rosa Parks no fue un error del sistema, no fue una excepción, fue el sistema funcionando a la perfección, tal y como había sido diseñado. La ley se aplicó para castigar a quien osó desafiar el orden racial establecido. La ficharon, le tomaron las huellas dactilares y le encarcelaron por violar las leyes de segregación. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. El sistema esperaba que este arresto fuera un ejemplo más, una advertencia para que nadie más se atreviera. Sin embargo, ocurrió algo que ni el conductor, ni la policía, ni los políticos de Montgomery habían previsto. La comunidad negra, esa misma comunidad que había soportado décadas de humillación en silencio, decidió que ya era suficiente. La noticia del arresto de una mujer tan respetada como Rosa Parks fue la gota que colmó el vaso. No iban a aceptarlo más. La noche del arresto, Don A. Nixon, presidente de la NAACP local, vio la oportunidad. Sabía que Rosa Parks era la figura perfecta para catalizar un movimiento, una mujer trabajadora, de moral intachable y con un historial de activismo. Esa misma noche, se imprimieron miles de panfletos llamando a un boicot. El mensaje era simple: si no nos respetan en los autobuses, no usaremos los autobuses. Y así, durante 381 días, casi la totalidad de la población negra de Montgomery se negó a utilizar el transporte público. Fue un sacrificio extraordinario. Caminaban kilómetros bajo el sol abrasador o la lluvia helada para ir a trabajar. Organizaron un complejo sistema de viajes compartidos con coches particulares, enfrentándose al acoso policial y a las multas. Perdieron empleos, recibieron amenazas de muerte, sus casas y sus iglesias fueron bombardeadas, pero no retrocedieron. La ciudad perdió decenas de miles de dólares, y el boicot demostró el inmenso poder económico y colectivo de una comunidad unida. En medio de esta lucha, un joven y elocuente pastor de una iglesia local emergió como el líder visible del movimiento. Su nombre era Martin Luther King Jr. La desobediencia civil, inspirada por el acto de Rosa, ahora tenía una estrategia, una organización y una voz que resonaría en todo el mundo. Es importante entender que Rosa Parks no inventó la desobediencia civil. Esta idea, la de desafiar una ley injusta de forma pacífica y pública, es una poderosa corriente que atraviesa la historia del pensamiento humano. La encontramos en la antigua Grecia, con Sócrates eligiendo la muerte antes que renunciar a su filosofía. La vemos en los escritos de Henry David Thoreau en Estados Unidos, quien se negó a pagar impuestos para no financiar una guerra injusta. Y, por supuesto, la vemos magnificada en la lucha de Mahatma Gandhi en la India, quien movilizó a un país entero contra el Imperio Británico a través de actos de resistencia no violenta. Incluso sociedades más discretas, a veces vistas como misteriosas, como la masonería, jugaron un papel histórico en la difusión de ideas de libertad, igualdad y fraternidad, sentando bases filosóficas que inspiraron revoluciones y movimientos de derechos. Lo que el caso de Rosa Parks nos enseña de forma tan brillante es que el cambio social rara vez comienza como un movimiento de masas. Casi siempre, comienza con un acto individual, un individuo que, en un momento crucial, decide trazar una línea y decir, hasta aquí. Finalmente, tras más de un año de lucha y sacrificio, la batalla legal que corría en paralelo al boicot llegó a su fin. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses de Montgomery. La victoria legal había llegado, el boicot terminó y Martin Luther King Jr. fue uno de los primeros en subir a un autobús integrado, sentándose simbólicamente al lado de un clérigo blanco. Pero para Rosa Parks, la mujer cuyo valor lo había iniciado todo, el precio fue muy alto. Tras el boicot,
Tanto ella como su marido perdieron sus empleos, incapaces de encontrar trabajo en Montgomery, y sometidos a un acoso y unas amenazas constantes, tuvieron que abandonar la ciudad que habían ayudado a cambiar para siempre y mudarse al norte. La historia tiende a celebrar el gesto heroico, el momento de gloria. Pocos recuerdan el largo y doloroso sacrificio personal que a menudo le sigue. El acto de Rosa Parks nos demuestra que un solo gesto, por pequeño que parezca, puede alterar el curso de la historia. Ella no ganó la batalla sola, por supuesto. Detrás de ella hubo una comunidad entera que se levantó, que caminó, que resistió y que sacrificó. Pero sin aquellos 10 segundos de silenciosa desobediencia en ese autobús, sin su valiente no, es posible que la historia hubiera tenido que esperar otra década, otra generación, otro catalizador. Todo gran movimiento social nace de una semilla similar, un individuo que se enfrenta a un límite intolerable, una conciencia que se niega a someterse, un no dicho en el momento justo y en el lugar adecuado. Así que, al final, la pregunta más importante que nos deja esta historia no es qué hizo Rosa Parks aquel día. La pregunta que resuena a través del tiempo y nos interpela directamente a cada uno de nosotros es: ¿qué harías tú si estuvieras en ese autobús? Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo la historia se moldea a partir de pequeños pero inmensos actos de valentía, te pido que le des a me gusta, lo compartas con alguien a quien le pueda interesar y te suscribas al canal. Porque conocer y comprender las luchas del pasado es el primer y más fundamental paso para poder transformar nuestro futuro. Gracias por acompañarme en este viaje.